Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Mesías Guevara, en primer lugar por haber organizado este homenaje y en segundo lugar por haberme invitado a decir unas palabras en esta oportunidad. Recuerdo que hace unos días tuve la ocasión de conversar con el congresista Mesías Guevara y narrarle algunos episodios que ella obviamente conocía de nuestro homenajeado, José García Guzmán. Y a él entusiasmó la idea de hacerle este homenaje, porque conversábamos sobre lo que dijo Jorge Basadre en su libro Perú, Problema y Posibilidad. Decía Basadre, en el Perú hay dos personalidades que significan mucho para la historia. Por un lado Miguel Grau y por otro lado José Gámez. Nosotros vemos como a Miguel Grau, con toda justificación, se le reconoce en todas partes. Hay múltiples plazas, múltiples avenidas, múltiples lugares donde está la efigie de Grau. Incluso aquí en el Congreso de la República tiene un escaño. Él está ahí presente. Sin embargo, no sucede lo mismo con José Gámez. A Gámez se le ha dedicado una plaza pequeña en Cajamarca, con un busto pequeño. Incluso en ese busto aparece como coronel, cuando él decía que no había querido ser militar por no querer esclavizarse nunca ante nadie. Cuando él era un abogado de Cámara Colegio de Abogados, penalista, constitucionalista, fue una personalidad cuya trascendencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, no se ha destacado suficientemente. Por lo tanto, creo que este es el mérito del congresista Mesías Guevara, de haber puesto en el tapete aquí en el Congreso de la República la figura de uno de los hombres más ilustres del Perú. Yo decía que me parece muy bien que se rinda homenaje a Grau en todas partes, pero creo que en primer lugar los cajamarquinos tenemos la obligación moral de exigir que se le rinda igual o similar homenaje a Gámez. A veces me pregunto, ¿qué es lo que sucede con nosotros, los peruanos? ¿Estamos acaso acostumbrados a rendir a nuestros homenajes a nuestros héroes de las batallas perdidas, de los combates perdidos? ¿Por qué no rendimos homenaje a las personas como Gámez, que significa un momento de triunfo, de patriotismo que nos lleva hacia la consolidación de la independencia? ¿Tenemos acaso nosotros como peruanos una tendencia a lamentarnos
y resaltar nuestras derrotas? ¿Por qué? ¿Por qué no resaltamos suficientemente nuestro triunfo del 2 de mayo de 1866? ¿Por qué no resaltamos suficientemente la figura de Galvez? Galvez en realidad representa la personalidad que personifica la moralidad en el Perú. En un periódico muy antiguo decía: la moralidad hecha hombre. José Galvez, la moralidad hecha hombre. Pero además, nosotros hablamos ahora de liberalismo, de ideas liberales, pero nosotros sabemos que hay dos grandes valores en el mundo, y estos dos grandes valores determinan la orientación política de determinados países o a nivel incluso mundial. Por un lado, la libertad, y por otro lado, la justicia. La libertad y la justicia. Unos países dan prioridad a la libertad, pero en cierto modo en desmedro de la justicia, porque allí hay desigualdad. Y otros han pretendido, por lo menos, dar mayor consistencia, dar prioridad al valor justicia, pero en desmedro de la libertad. Ninguna de estas situaciones es lo que satisface a la humanidad. En este momento, lo que nosotros tenemos que resaltar básicamente es que Galvez representa un liberalismo con justicia social, que es a lo que debemos aspirar. Es decir, saber combinar la libertad con la justicia. Y él era eso. Era un liberal, pero preconizaba la justicia social. Él luchó por la abolición de la esclavitud, por la supresión del tributo indígena, por el voto de los analfabetos. En la revolución de 1854, que viene a suplir en realidad las deficiencias de la independencia, vemos nosotros cómo los liberales, José y Pedro Galvez, conjuntamente con Domingo Elías, conjuntamente con Manuel Toribio Ureta, le dan la consistencia al movimiento que después le entregan a Castilla. Y así surge entonces la abolición de la esclavitud, 8 años antes de lo que hiciera Lincoln en Estados Unidos. Y así se suprime el tributo indígena. Inclusive hay un decreto que firma Castilla con Pedro Galvez y un decreto previo que firma José Galvez con Fermín del Castillo en Huancayo. Entonces, este liberal con ideas avanzadas en busca de la justicia social
fallece en un momento quizá trágico para él. Acaba de decir el doctor Zapata que la muerte de Gálvez significa el hecho en el que se trunca un primer partido liberal y surge un liberalismo orientado más al aspecto económico, al cual no le interesa mucho los problemas sociales ni las desigualdades sociales. Coincido con esta apreciación. Creo que además, y como lo dijera Juan de Arona, el Perú, el país de los candidatos, ha perdido la esperanza que le quedaba, porque se dice que los liberales, después del 2 de mayo, y obviamente si Gálvez sobrevivía, pensaban lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Pero además hay algo más. ¿Qué cosa pasaba en el combate del 2 de mayo? El Perú estaba unido con Chile, estaba unido con Bolivia, estaba unido con Ecuador. Y entonces entre los 4 países se había formado la cuádruple alianza para enfrentar a España. No había distensión, no había pugnas entre nuestros países. Todos estábamos unidos para enfrentar al enemigo común, que en este caso era España, que tenía pretensiones neocolonialistas en América. Y por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si Gálvez sobrevivía a los demás? Probablemente se hubiera consolidado la Confederación Latinoamericana, la unidad latinoamericana. Y esto no lo digo yo, lo dice Víctor Raúl Aya de la Torre. Aya de la Torre dice: Gálvez, con su visión, con su presencia, con su idea de unidad latinoamericana, habría sido pues una gran persona para que nosotros vayamos a consolidar la integración que tanto necesitamos. Nosotros como país aislado a nivel internacional probablemente significamos muy poco. Pero si nosotros nos unimos con todos los países de Latinoamérica, podemos significar mucho. No olvidemos, por ejemplo, las palabras de Antenor Orrego y su libro Pueblo Continente, tan importante para la unidad. No olvidemos que Bolívar decía: para nosotros la patria es América. Naturalmente que la integración es vital ahora, más aún ahora que hablamos de globalización. Pero el término globalización también tenemos que entenderlo, no en función de los intereses de las grandes potencias, sino que tenemos que entender que nosotros, en un tipo de sociedad como la nuestra,
si desarrollamos, por ejemplo, la investigación científica, si desarrollamos nuestras propias iniciativas, nuestros propios recursos, podemos sí tener una proyección en el futuro. Si no es así, ¿qué podemos esperar? El presidente actual del CUT Cajamarca, el doctor Ramírez, también es rector de la universidad actualmente. Y ahora se está discutiendo en el Congreso una nueva ley universitaria. Habrá que analizar con seriedad este tema de la ley universitaria. Pero la tesis de doctorado de José Gálvez Mustiza, la tesis con la cual se gradúa de doctor en Derecho, se llama El fin de la ciencia, el fin del Estado. Y allí dice que las universidades tienen que tener autonomía. Miren ustedes la proyección de Gálvez como maestro universitario, porque en esa época Guadalupe y San Carlos eran, como decía Luis Alberto Sánchez, los centros vivos de docencia, eran como las universidades. Y entonces Gálvez, en su tesis doctoral, sustenta la independencia que tienen que tener las universidades, la libertad de cátedra, tan necesaria. Y en ese sentido, nosotros tenemos pues que reflexionar sobre lo que significa realmente la autonomía universitaria en el aspecto académico, en el aspecto normativo, en el aspecto económico, en el aspecto administrativo, etc. Pero la autonomía tampoco puede significar autarquía. Es decir, las universidades tienen autonomía dentro de la Constitución y dentro de la ley. ¿Y cuál es el fin del Estado? ¿Y cuál es el derecho para Gálvez? En esta tesis universitaria del doctor. Es una tesis pequeñita, pero de una gran profundidad. La misión, dice, del derecho. ¿Cuál es la misión del derecho y cuál es la misión del Estado? Dentro de la posición marxista, el Estado y el derecho son prácticamente la misma cosa. Son dos caras de una misma moneda. Hay, naturalmente, otras posiciones. Pero lo que dice Gálvez respecto del Estado es, dice, ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es realizar, en fin, el derecho. Es realizar, en fin, el derecho. No solamente la seguridad. El Estado debe realizar, en otras palabras, la justicia. El Estado debe realizar la justicia social, concretar la justicia social. Debe estar en favor de los más necesitados. Miren ustedes la trascendencia del planteamiento de José Gálvez. Veamos ahora algunos aspectos que creo es importante
importante relevar. El programa educativo de Galvez era parte de su programa político. La rivalidad entre liberales y conservadores, representados entonces por Guadalupe y San Carlos, se acentúa durante 1852 y 1853. Basadre lo describe muy bien. San Carlos encarnaba el espíritu aristocrático, o mejor dicho, aristático. Guadalupe, el espíritu democrático. San Carlos, la doctrina de la soberanía de la inteligencia. Guadalupe, la doctrina de la soberanía del pueblo. San Carlos, el providencialismo y el clericalismo. Guadalupe, el laicismo. San Carlos, la tendencia a la disciplina de la obediencia. Guadalupe, la reivindicación de discusión y conciencia. San Carlos sigue a Tizón y Cusán. Guadalupe, a Benjamín Constant. José Galvez pues era más radical que su hermano Pedro y ambos se enfrentan a su antiguo maestro Bartolomé Herrera, quien decía, refiriéndose a Guadalupe también en forma desdeñosa: allá se adjetiva y aquí se sustantiva. Alguien ha llamado a Herrera la antítesis de este hombre ilustre, refiriéndose a Galvez. Era, como sabemos, un ilustre conservador, partidario del orden, la élite y el autoritarismo. Galvez, al estallar la revolución de 1854, reunió a sus profesores y les dijo que él consideraba esencial su participación en la revolución. Pero habría que hacer notar la importancia que él le daba a ser profesor. Sabía perfectamente que el fenómeno educativo era integral. En su informe a la Junta Directiva de Instrucción, aboga porque se reduzcan los gastos de inscripción y pensiones de enseñanza, se elimine la distinción entre los alumnos por razones de raza, recursos económicos y otros criterios discriminatorios. Con el fin de destruir el analfabetismo, presenta en la Convención del 55 un proyecto de ley que establecía escuelas elementales en los centros poblados con más de 500 habitantes y escuelas para mujeres en cada departamento, bajo la supervisión de la Junta correspondiente. Elabora un proyecto de ley orgánica de instrucción primaria en el cual materializa sus mejores ideas democráticas, estructurándolas en los artículos 23 y 24 de la Constitución de 1856, que establecen la gratuidad de la enseñanza. Los planteamientos de Galvez sobre el problema indígena obedecen también a este afán democratizador desde el punto de vista educacional. Su ideal habría sido hacer de nuestro indio un paisano suizo, es decir, elevar su nivel cultural. Y esto incluso lo reconoce José Carlos Mariátegui. La posición de Galvez desde el punto de vista del tema indígena, ya hemos hablado de que se suprimió el tributo indígena y al mismo tiempo también los avances que él preconiza en el aspecto educativo. Siendo presidente del Consejo de Ministros, decreta la transformación académica y estructural de la universidad el 15 de marzo de 1866. Surgen así las facultades presididas por un decano. En virtud de esta reforma surge la Facultad de Jurisprudencia con
misma que se instala en el local del convictorio de San Carlos, siendo su primer decano justamente su hermano Pedro Gálvez. Desde el punto de vista jurídico, Gálvez tiene pues también varios planteamientos. Por un lado, en el aspecto penal, porque él era básicamente penalista, era profesor de la materia, pero le cambia de título a su asignatura. Ya no sería derecho penal, sino derecho correccional. Y él decía que el delincuente obedece a una realidad social y económica y psicológica, y que la sociedad no tenía el derecho de castigar, sino el deber de corregir. Y un jurista de la talla de Luis Jiménez de Azul, uno de los más grandes penalistas del mundo, reconoció este aporte de Gálvez en materia de derecho penal. Dijo, se adelantó a Roeder y Pedro Rodal Montero, o sea, juristas alemanes y españoles, respecto a este tema. ¿Y no es acaso que ahora los centros correccionales se llaman así? No son centros penitenciarios, sino centros correccionales. Y la idea es que al delincuente se le corrija, que el delincuente vaya a la cárcel, pero para corregirse, para resocializarse. Lo malo es que el hacinamiento que hay en las cárceles en el país, y probablemente el descuido o la poca convicción que existe respecto a este tema, no se produce lo que él pensaba. Otro tema, que por esa razón Gálvez era contrario a la pena de muerte. Incluso en la Constitución de 1856 hay un artículo según el cual se dice que la vida es inviolable y que la ley no puede imponer la pena de muerte. La vida es inviolable. La ley no puede imponer la pena de muerte por ningún motivo. Naturalmente que ese artículo de la Constitución se dejó de lado en la Constitución de 1860 y después ya ustedes conocen la historia, pero ese artículo tal cual está en la Constitución de 1856 podemos leerlo en la actual Constitución de Colombia, en la novísima Constitución de Colombia. El tema de la pena de muerte ya en esa época había sido zanjado. La pena de muerte se sabe que no es ejemplarizadora, ni intimidatoria, que es más grande, que es transgresor personal, que error judicial, etc. Y por lo tanto, científicamente, la idea de la pena de muerte está ya acabada. Querer restablecer la obra o hablar de restablecer la pena de muerte es ir contra el sentido de la historia y probablemente por razones de orden político. La Constitución de 1856 fue la Constitución más liberal del Perú, en frase de José Silva Santisteban, y como una de las más liberales del mundo, en frases de Luis Felipe Villarán. Dicha Constitución estableció en forma absoluta la inconstitucionalidad de las leyes. El artículo 10 de esa Constitución de 1856 decía que una ley que iba contra la Constitución era una ley nula. Y allí está el embrión de lo que se llama la jurisdicción o justicia constitucional. Allí está el embrión del Tribunal Constitucional que nosotros tenemos ahora. Imagínense ustedes la visión de José Gálvez. Entonces, esta Constitución estableció la gratuidad de la enseñanza primaria, la libertad de prensa, el sufragio popular directo, limitó el militarismo y no reconoció fueros personales ni empleos en propiedad. Reemplazó el Consejo de Estado por el Consejo de Ministros. La existencia del Consejo de Ministros
como una especie de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, justamente se debe a Gálvez. Y Manuel Vicente Villarán lo reconoce de forma expresa. Dice que fue Gálvez quien sostuvo esta reforma importante que felizmente recogió la Constitución de 1860 y las siguientes, y ahora tenemos nuestro Consejo de Ministros, que cito a Manuel Vicente Villarán: sin la influencia de José Gálvez no habría sido posible. La Constitución de 1856 también creó otra figura, la del fiscal de la nación, que la Constitución del 60 no recoge, y no la recogen ninguna otras constituciones, sino hasta la Constitución de 1979. Y la Constitución ahora de 1993, que además ya ha recogido la figura del defensor del pueblo, que también estaba en la idea de Gálvez. Gálvez decía que la verdadera libertad práctica nace de la obediencia a las leyes, que alejará de nuestro suelo los horrores de la anarquía. Debemos respetar, decía, el orden jurídico. Debemos respetar el orden jurídico. Todo tiene que estar dentro de la ley, nada fuera de la ley. Ya voy a terminar por razones de tiempo, pero hay algo al que me quería decir, a una propuesta que hace Gálvez, que es el derecho de los pueblos a la insurrección, o derecho de insurgencia, que en ese momento no le aceptan cuando se discute en la Convención Nacional de 55 y 57, no le aceptan. Dicen no puede ser posible. Sin embargo, el derecho de la insurgencia tendrá que ser considerado más de 100 años después en la Constitución de 1979. Vemos pues nosotros cómo Gálvez, la moralidad hecha hombre, que fue una personalidad extraordinaria, nos ha dejado muchas enseñanzas, muchas predicciones. Tengo aquí la copia de una carta inédita de Ricardo Palma. Ricardo Palma fue secretario y amigo de Gálvez. Y él, el 4 de mayo de 1866, 2 días después del combate del 2 de mayo, le escribía a su amigo Gregorio Pereche, le daba cuenta, dice: despechados los gallegos de no poder apagar nuestros fuegos, empezaron a las 3 de la tarde a hacer tiros exclusivamente sobre la ciudad y los almacenes de la aduana. Tarea inútil. Nuestras casas son incombustibles. Así no ha habido un solo incendio. Sus balas no han hecho más que agujerear las casas, daño que ocasionará en ser reparado por los albañiles un gasto de 1,000 o 2,000 pesos. En cambio, hemos tenido muchas víctimas. Un descuido hizo que en una de las torres blindadas cayese de manos del sirviente una bomba de percusión, la que inflamó un depósito de pólvora e hizo volar la torre. En ella se encontraba mi jefe y amigo, el secretario de Guerra y Marina, don José Gálvez,
víctima ilustre cuya muerte es llorada por todo el país. Con él perecieron 12 personas más y hay más de 30 heridos. Pocos minutos hacía que me había yo separado de esa torre para cumplir una orden de mi infortunado amigo. Quiere decir Palma que él fue a cumplir una orden de José Gálvez y en ese momento justo se produce la explosión. Si moría Palma, no hubiéramos tenido las tradiciones peruanas. Y al final destaco la última parte de la carta, esta carta inédita de Palma. Sin la pérdida de Gálvez, nuestra victoria sería completa. Era en mi concepto el alma de la actual orden de cosas, y a él exclusivamente se debe la heroica defensa del Callao. Nosotros entonces, al rendir este homenaje, promovido por el congresista Mesías Guevara, y en el que ha participado el doctor Ramírez como presidente del Club Departamental Cajamarca y el doctor Zapata como historiador, tenemos que concluir diciendo que, al igual que José Gálvez Barrenechea, cuyo retrato está ahí, y que además primo de Raúl Barrenechea, y es ascendiente del doctor Gálvez, que está aquí presente, los dos descendientes de luego. José Gálvez Barrenechea, en un poema muy bonito dirigido a su abuelo, decía: ser en la vida un ejemplar de vida, y entonces esperar a que la muerte tenga orgullo de vencer al hombre. Yo creo que eso es verdad. Pero diría que más que eso, José Gálvez Egusquiza, ha seguido viviendo. Y cualquier campeador sigue ganando batallas. Nadie duda aquí de la importancia que tiene la moralidad. Y por eso los notarios del Perú hemos creado la máxima condecoración con la cual podemos honrar a las personas, que se llama Condecoración José Gálvez Egusquiza, que le hemos otorgado en el Congreso Mundial de Notarios que se ha realizado aquí en el Perú, que le hemos otorgado a los presidentes de la Unión Internacional de Notariado, y que vamos a otorgar a los peruanos que se destaquen por sus calidades morales, cívicas, de proyección política, pero de política con mayúscula. Y por eso Gálvez sigue ganando batallas, porque ahora ya nadie duda de que tenemos que estar unidos como país, de poner cualquier interés personal o partidario, y tenemos que estar unidos como nación en búsqueda de la libertad y de la justicia social. Y tenemos que estar unidos también como países latinoamericanos, porque en este mundo que nos toca vivir, unidos podemos hacerlo todo, desunidos no podemos hacer nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Albino, presidente de la Junta del Colegio de Notarios, de decanos del Colegio de Notarios del Perú. A través de su locución, los señores expositores
nos ha dado a conocer la brillante figura de un hombre pro que sobre todas las cosas ha sabido desarrollar para todos los peruanos lo que debemos tener los hombres libres y de buenas costumbres. A nivel mundial y específicamente en esta noche estoy seguro que el corazón de los hombres libres y de buenas costumbres deben estar comprometida con aquellos desafíos y con aquellos retos que precisamente hombres y mujeres de buena voluntad nos marcan el derrotero. Si ustedes se han puesto a pensar en esta noche, hay palabras que más que palabras son virtudes humanas que deben de conducir la conducta de cada persona, que deben orientar incluso las políticas de Estado de un país, que en este caso es nuestra gran nación llamada Perú. Hay muchas coincidencias y eso no es casualidad, eso es causalidad. Y la causalidad nos lleva, por ejemplo, a la Revolución Francesa, donde se habló de fraternidad, igualdad y sobre todo lo que significa la libertad. Y hoy en esta noche hemos hablado mucho de la libertad. Un país jamás se va a construir si no desarrollamos la otra gran virtud, que es la virtud de la justicia. En esta noche se ha dicho que no habrá libertad si no hay justicia. Y si no hay justicia, no habrá libertad. Yo le añadiría lo que es el tema de la solidaridad. Fíjense que si nosotros no solamente nos embarcamos en el tema de las enseñanzas de la Revolución Francesa, sino que nos vamos al Perú antiguo, ahí también vamos a encontrar estas grandes enseñanzas. Y por otro lado, si esta noche recordamos a las 4 libertades esenciales humanas, como lo escribió fundamentalmente el 6 de enero de 1941 Franklin en un gran discurso. Franklin Roosevelt ante el Congreso de los Estados Unidos decía lo que en esta noche, en otras palabras, han dicho los señores expositores de manera brillante. ¿De qué libertades hablaba Franklin? Libertades que incluso también las encontramos en el Perú antiguo, como una gran tradición para todos los peruanos. Hablaba de la tradición o de la libertad del culto, y hoy hablamos de la libertad religiosa. Se hablaba de la libertad de expresión, y si hacemos un traslado a la época actual, vamos a encontrar que en estos momentos, por ejemplo, en nuestro país existe un serio debate sobre la famosa concentración de medios, donde nosotros estamos exigiendo que haya libertad de expresión, que haya libertad de prensa, que haya pluralismo, que haya imparcialidad y veracidad cuando se transmite la información, para que de esa manera tengamos un pueblo libre, para que de esa manera tengamos un pueblo informado, y por supuesto que tengamos la oportunidad de hombres y mujeres, no solamente los que viven en las grandes ciudades, sino también para aquellos que viven en aquellos territorios del Perú profundo, en aquellos territorios que muchas veces se les quiere olvidar con un pensamiento profundamente centralista, en ese territorio donde de verdad se siente la prioridad, en ese territorio donde hombres y mujeres a levantarse en un nuevo amanecer ven la esperanza de un futuro mejor. Por eso debemos luchar porque haya libertad de expresión, libertad de prensa y que no haya concentración de medios, donde la pluralidad es importante. Y sin embargo hoy vemos que este tema no se está poniendo en el debate nacional. Somos pocos los que en el Congreso de la República tenemos esta convicción cívica, democrática y patriótica, porque consideramos que el camino es la libertad.
pero una libertad de verdad. No una libertad donde haya miserias. Y es por eso donde ahí debemos ir a la tercera libertad de Franklin, donde se establece la libertad de las miserias, donde no podemos permitir que en el pleno siglo XXI la desnutrición crónica, la mortalidad infantil, donde vemos que aquí no cerca, en nuestra propia ciudad de Lima, la vieja ciudad de Lima metropolitana, aquí en el Cerro San Cosme, y eso el doctor José Gálvez seguramente lo podrá ratificar, hay altos índices de tuberculosis. Aquí nomás, en el Cerro San Cosme, un alto índice de tuberculosis. Y sin embargo hablamos de crecimiento económico. Y sin embargo hablamos de que el Perú está en azul. Mientras no exista la libertad de miserias, no existirá una libertad de verdad. Y no habrá lo que llamamos la imposición de una justicia social. La libertad de las miserias es una gran tarea que tenemos todos los peruanos. Fíjense que no solamente nos podemos quedar en las 4 libertades de Franklin Roosevelt, ni también en la Declaración Universal de la Revolución Francesa, sino trasladar esas enseñanzas al Perú actual, al Perú contemporáneo, donde todos y cada uno de nosotros debemos tener la conciencia de adorar y hacer apología a grandes hombres. Entre broma y anécdotas les comento que alguien me decía así, ¿por qué estaba rendiendo homenaje a José Gálvez? Yo le decía que José Gálvez ha sido y sigue siendo un gran revolucionario. En esa noche el Señor ha hecho una alocución de manera, digamos, muy importante al también hacer recordar a sus hermanos que uno de ellos fue diputado y luego senador por Servín y Cajabamba. El otro, Pedro Gálvez, ha sido incluso 2 veces alcalde de Lima, antes que Alfonso Barrantes Lingam. Por eso cuando alguien pensaba que solamente un cajamarquino había sido alcalde de Lima, antes ya había sido alcalde de Lima Pedro Gálvez. Y por lo tanto, en esta noche el homenaje en realidad es para los hermanos Gálvez, pero personificado en José Gálvez de Busquiza. Yo les pido que rompamos el protocolo y que disfrutemos un fuerte aplauso para los hermanos Gálvez en esta noche. Hoy los desafíos nos hacen ver que debemos ser creativos, que debemos dejar de lado de nosotros la mediocridad. Una vez a un gran empresario, a una gran personalidad, le preguntaban por qué él tenía éxito. Incluso le habían medido su coeficiente de inteligencia y todo el mundo pensaba que era un gran genio. Pensaban que su coeficiente de inteligencia estaba encima de los 100, pero cuando le vinieron se dieron la sorpresa que estaba en los límites inferiores. Entonces le dijeron, oiga, pero si usted no es un gran genio y no tiene un gran coeficiente de inteligencia, entonces ¿por qué usted es un hombre exitoso? Esta persona con mucha humildad le respondió diciéndole: la habilidad más grande que yo he podido desarrollar es formar equipos creativos. Eso fue Gálvez. Tuvo la capacidad de crearlo en el gabinete de los talentos. Y eso es lo que hoy en el Perú tenemos que tener, esa capacidad, donde estemos, en la institución más pequeña o más grande, formar equipos de alto rendimiento. Incluso a nivel nacional nosotros los peruanos podemos hacer una gran coalición, una gran alianza que se sustente fundamentalmente en los nobles ideales y por supuesto que se sustente en las virtudes humanas más elevadas, como son la justicia, la libertad y la solidaridad. Eso es lo que tenemos que hacer todos los peruanos. Y es por eso que esta noche
presentes, venimos a rendir homenaje a un hombre brillante que debe servirnos no solamente para los que estamos metidos en política, sino para todos los hombres y mujeres de bien, como grandes referentes, como guías. En esta noche es importante que tengamos ahí la libertad, y los hombres liberales debemos levantar siempre la bandera de la justicia y la libertad. En política hay personas que se declaran liberales en política, pero sin embargo son conservadores en el plano económico. Les gusta mucho a estas personas hablar de ciertas libertades, de ciertos modelos neoliberales, cuando el Estado lo quiere excluir y simplemente poniendo como un convidado de piedra, cuando el rol del Estado, como lo hacía José Gálvez, tiene que buscar la justicia. ¿Y qué significa la justicia? En el Digesto Romano de Justicia dice que hay que darle a la persona lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a la persona? A la persona le corresponde tener acceso a una buena educación, tener trabajo, tener alimento, en síntesis, tener una sociedad donde haya oportunidades para todos. Y eso es lo que tiene que ser el Perú, y eso es lo que tiene que hacer el gran desafío que estamos en esta noche presentes, y por supuesto aquellos conciudadanos que nos están viendo a través del canal del Congreso. Yo no quiero abusar de vuestra confianza, porque hoy es viernes. Yo provengo del norte, como ustedes lo saben, y ahí decimos, el viernes es el sábado chico. Y me imagino que muchos de ustedes estarán pensando en su sábado chico. Yo quiero agradecerles de verdad a todos y cada uno de ustedes, no solamente a nuestros paisanos de Cajamarca que han venido de diversas provincias esta noche a acompañarnos en esta cruzada que empezaremos. Yo creo que vamos a empezar. Le propongo a Fidel Ramírez como presidente del Club Departamental Cajamarca que empecemos esta noche, establezcamos y rendamos homenaje a los cajamarquinos y cajamarquinas de oro, porque hay cajamarquinos y cajamarquinas de oro. Hay mujeres brillantes como Amalia Puga, que nos ha expresado a través de su verbo florido lo que es el tema de cómo también, no solamente somos guerreros, valientes, emprendedores, sino también que amamos la letra y el arte. En esta noche, antes de concluir, quiero también rendir un reconocimiento a una gran persona, como es el doctor Jorge Lazo, quien fue diputado en su momento, para quien por favor contigo. El doctor Jorge Lazo fue diputado en la década del 60, una gran persona, para quien yo creo, lo que tenemos la oportunidad de conocerlo, su voluntad sigue dando enseñanzas para todos y cada uno de nosotros. Yo le reitero mi más sincero agradecimiento. Esta noche creo yo que hemos rendido homenaje al hombre que debe inspirarnos permanentemente, y algo que hace falta en la política actual, y no solamente en la política actual, sino en el quehacer nacional, que es la ética y los valores y los principios fundamentales. Actuemos con principios, con valores, no vendamos nuestras conciencias por unas cuantas monedas. Decirle al pueblo peruano que en las próximas elecciones que se vienen, 2014-2016, voten, elijan a aquellos que les ofrecen propuestas, ideas, planes de gobiernos y que luego los cumplan, y que no simplemente se dediquen a pintar paredes o a comprar votos a través de dádivas que luego le van a pasar la factura. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. ¡Que viva José Gálvez!